¡Vivi! ¡Vivi, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? Ven, porfa. Espero que sea urgente porque estaba en medio de algo. ¿Otra vez moviste mis libros del lugar? Andaba buscando un cómic y me los encontré todos hasta abajo. Perdón, ya sé que hablamos del tema, pero no me acostumbro a verlos ahí en medio. Además, yo uso mucho todos los demás libros para la escuela y los necesito tener más a la mano. O sea, ni con todo lo que hablamos sobre narrativa gráfica te convences de que todos son libros. Las mandas hasta la última repisa como si fueran baja cultura. Ay, calma, eso de alta y baja cultura ya está súper pasado de moda. Pues es lo que yo pensaría, pero por lo visto tú sigues pensando que los de ciencia y arte merecen un mejor lugar. No es eso, ya te dije que es solo una cuestión práctica. No lo sé. Yo creo que en el fondo eres una apocalíptica. ¿Apocalíptica? ¿Esto qué tiene que ver con el fin del mundo? No, nada. Tiene que ver con una forma de ver la cultura. Nunca había escuchado eso. Por ejemplo, tú que le haces el feo a mis cómics porque crees que son cultura popular o de masas. ¿Qué dices? Si tú eres el señor, solo veo cine de arte. Pero igual disfruto de mi telenovela El triunfo del amor. Ay, cierto, disculpa, se me olvida que eres muy ecléctico. O podríamos decir que en vez de apocalíptico, soy integrado. Ay, dale con esos nombres extraños. No te estoy entendiendo nada. Pues mejor vamos a presentar el programa de hoy, que estoy seguro de que me vas a entender mejor. Buongiorno, signorina. Qué gusto tenerla de nuevo, señorita Vivi. Para los que se perdieron nuestro programa sobre semiótica, permítanme presentarme. Me llamo Umberto Eco y fui escritor, filósofo y profesor en la Universidad de Bolonia, Italia. Considerado uno de los teóricos más influyentes en ciencias de la comunicación del siglo XX. Y bueno, señorita Vivi, dígame en qué le puedo ayudar. Ay, pues aquí mi hermano se molestó porque moví sus cómics a la repisa más baja del librero y me llamó apocalíptica. No entiendo muy bien qué quiere decir con eso. Bueno, ese concepto viene de un ensayo que publiqué originalmente en el año de 1964, en el que propongo dos posiciones opuestas ante la cultura. La apocalíptica, que considera que la cultura promovida por los medios masivos de comunicación es nociva para un buen desarrollo de la sociedad. Y la integrada, que considera que la cultura de masas es necesaria para mantener un sistema democrático e igualitario. No sé si estoy entendiendo muy bien. Para empezar, tendríamos que definir qué es cultura. Es usted muy ambiciosa, señorina. Podríamos pasarnos todo el programa solo tratando de hacer eso. Pero bueno, aquí le propongo una definición. Cultura es un sistema de significados, actitudes y valores compartidos y las formas simbólicas en las que se expresan. ¿Y la cultura de masas? Para ponerlo en términos muy simples, es lo que se conocía como cultura popular, pero después de que surgieron los medios masivos de comunicación. Pero esa idea de cultura popular ya está muy superada, ¿no cree? Pues sí, digamos que ese concepto lo usaban los historiadores para referirse a todas las expresiones culturales de las clases populares, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Y que eran opuestas a la cultura oficial, o académica, o de élite. Exactamente. No sé si usted de casualidad ha tenido la oportunidad de leer un libro que escribió un colega italiano mío, Carlo Ginzburg, que se llama El queso y los gusanos. ¿Cómo no? El buen Menocchio y sus teorías sobre la formación del universo. Un gran ejemplo de la visión cultural de un campesino del siglo XVI. Pero no nos desviemos. Digamos entonces que esta noción de cultura popular existe desde el Renacimiento, ¿no? Así es. Y digamos también que justamente durante el Renacimiento aparece el primer medio de comunicación que empieza a masificar la cultura. ¡La imprenta! ¡Ah! ¡Guti! Así es. Los libros ya no son copiados a mano por los monjes en los conventos, sino que existe una tecnología que hace posible imprimir un gran número de copias en poco tiempo.
Pero bueno, tampoco hay que exagerar. Aún después de la imprenta, los libros siguieron siendo durante mucho tiempo un producto bastante de lujo, y no cualquiera podía tener libros en su casa. Tiene usted razón, pero lo importante es entender cómo los medios de comunicación han tenido desde sus inicios un papel clave en la masificación de la cultura. Ok, hasta ahí creo que lo sigo. Entonces, la imprenta da inicio a este proceso de que se va a consolidar justo con los medios masivos de comunicación clásicos. La prensa, la radio y la televisión. Es correcto. Estamos entrando ya a la segunda mitad del siglo XX, después de las guerras mundiales. La innovación en los medios y el avance del capitalismo son la combinación perfecta para que la cultura se convierta también en una industria que sigue la lógica del mercado. Lo importante es vender, y entonces hay que fabricar productos culturales para que sean consumidos por las masas. Así es. Y entonces el significado de cultura popular se empezó a mezclar con el de cultura de masas, cultura de consumo e incluso cultura mediática. Porque los medios de comunicación son los que se encargan de difundir la cultura, pero también de producirla. Muy bien. Y por eso, los apocalípticos acusan a los medios de degradar o degenerar la cultura y de muchas otras cosas. ¿Cómo cuáles? Pues la lista es larga, pero para mencionar solo algunas cosas, acusan a los medios de difundir una cultura homogénea y destruir las características culturales de los diferentes grupos étnicos. Digerir la cultura para que el consumidor no tenga que hacer ningún esfuerzo. Mezclar los productos culturales con los de entretenimiento. Fomentar una visión pasiva y acrítica del mundo y trabajar sobre opiniones comunes. Uy, suena bastante deprimente. Dígame por favor que los integrados tienen una visión un poco más optimista. Pues sí, digamos que de todos estos ataques a la cultura de masas surge una defensa que dice más o menos lo siguiente. Que los medios han dado acceso a la cultura a grandes masas que antes no lo tenían. Y esto quiere decir que la mayoría de los ciudadanos participa con igualdad de derechos en la vida pública y en el consumo y disfrute de la cultura. Y, además, que un gusto más uniforme ayuda a eliminar el clasismo y la discriminación. Que la acumulación o el exceso de información puede resolverse con formación para poder discernir. Que los productos de entretenimiento son una forma de distracción que ha existido desde los orígenes de la humanidad. Que los medios masivos no son conservadores. Al contrario, han introducido nuevos modos de hablar, nuevos giros y esquemas de percepción. No sé ustedes, pero a mí no me termina de convencer ninguna de las dos posturas. Creo que tendremos que investigar un poco más. ¿Qué te pareció mi entrevista con el Dr. Eco? Nada mal, pero estoy casi seguro que sigues pensando que mis cómics deben estar escondidos hasta abajo del librero. Ponlos donde quieras, en serio me da igual. De todas formas, eso de las clasificaciones es un problema. Nadie estará conforme nunca. ¿Por qué lo dices? Pues, por ejemplo, ya no se puede hablar como antes de cultura popular o cultura de masas como si fuera una cosa uniforme y fácil de reconocer. Ah, o sea que ahora le vas a corregir la plana al mismísimo Humberto Eco. Jamás me atrevería. Pero bueno, de 1964 para acá han pasado demasiadas cosas, ¿no crees? Pues sí, de entrada, el Internet vino a revolucionar completamente a los medios masivos de comunicación. Exacto, pero antes de que nos metamos en ese rollo tan complicado, piensa otra cosa. Por ejemplo, tus cómics o el jazz, que antes se consideraban cultura popular porque no venían de la élite o se oponían a los modelos oficiales. Y ahora son bastante populares. O sea que lo que antes era popular, ahora puede ser considerado incluso de élite, completamente lo opuesto. Y en general, la cultura popular ya no es la que se opone a la oficial. Al contrario, es bastante mainstream. Que está de moda, como esta palabra. Es simplemente el gusto de la gran mayoría. Ya desde sus orígenes, por ejemplo, el arte pop defendía una forma de ver y tratar el arte, más global y social. No elitista para unos cuantos, sino popular para todos. Y entonces lo que se opone a la cultura oficial más bien es lo que hoy se conoce como contracultura. ¿No crees? Creo que vamos bien.
El término contracultura se usó por primera vez para referirse a la actitud rebelde de los jóvenes de los años 60 y sus mentores ideológicos. Los grandes iniciadores de la revolución contracultural fueron los beatniks, que construyeron las bases del movimiento hippie y la mentalidad inconformista de los años 60 del siglo XX. En ese contexto surgieron varios músicos que ahora son considerados íconos de este movimiento, como Janis Joplin, Jimi Hendrix o Jim Morrison. En los años 70, el punk fue el movimiento contracultural por excelencia, un tipo de rock sencillo y algo ruidoso para expresarse con sus propios medios y conceptos, con una intención generalmente de protesta. Y actualmente sigue habiendo muchas tribus urbanas que representan esta oposición a la cultura oficial, como los escatos, emos o góticos, por poner solo algunos ejemplos. Aunque estos movimientos se han relacionado de repente con el caos o el desorden social, la realidad es que muchas veces esta cultura underground o subterránea termina influyendo a las masas y siendo aceptada por la cultura oficial. Hay quienes consideran a las contraculturas como modas relativamente inofensivas y pasajeras, como subculturas o subproductos de la cultura dominante, que realmente no se oponen a ella. En la contracultura no se busca tener un poder político, sino más bien vivir con libertad, sin preocuparse de las leyes establecidas por la sociedad. En todo caso, se busca el cambio en estas normas establecidas para vivir en un mundo menos moralista y autoritario. O sea que al final, esta cultura que se opone a la oficial puede generar propuestas bastante válidas y movimientos artísticos muy ricos en cuestión de estilo y contenido. Nada que ver con esa cultura de masas vacía y superficial que tanto critican los apocalípticos. Pues entonces tal vez lo que critican no es la cultura de masas en general, sino lo que muchos llaman de forma muy despectiva cultura basura. Otra vez la Bibi ya se puso filosa. La cultura trash o basura es un término que se usa o se usaba para indicar expresiones artísticas de bajo perfil cultural, pero que pueden atraer a un gran público. Se refiere a libros, películas, programas de televisión, etcétera, que están hechos con poca calidad y que tienen un contenido pobre. Quizá la televisión sea la que peor fama tiene en cuanto a este tipo de contenidos. Existe incluso el concepto de telebasura, que empezó a usarse en los años 80 del siglo XX, cuando los canales de televisión de paga buscaban atraer a más gente que pagara por programas con un contenido que no pudieran encontrar en la televisión abierta o en los canales de la competencia. Para atraer más público, estos programas utilizan, por ejemplo, el sensacionalismo, los acontecimientos impactantes o la intromisión en la vida privada de personajes famosos. En México, las estadísticas muestran que los programas de morbo y el escándalo son de los más vistos, y muchas telenovelas han sido calificadas por los críticos como telebasura. Se compara mucho este tipo de televisión con la prensa sensacionalista o amarillista, que usa recursos muy parecidos para aumentar sus ventas. Normalmente este tipo de prensa tiene una gráfica que se basa en colores muy saturados, titulares catastróficos y muchas fotografías con detalles acerca de accidentes, crímenes y enredos familiares o políticos. El término surgió durante la batalla entre dos periódicos de Estados Unidos, que empezaron a magnificar o exagerar algunas noticias para aumentar sus ventas y pagaban a los involucrados para conseguir exclusivas. En México hay muchos ejemplos de este tipo de publicaciones y se podrían sumar también todas las revistas que hablan sobre la vida privada de los famosos, las estrellas de televisión, etc. El cine, obviamente, aunque es un medio menos masivo que la televisión y la prensa, también tiene su versión trash en las películas de serie Z. Se empezó a hablar de este género a mediados de los años 60 para referirse a las películas de bajo presupuesto y con una calidad aún más baja que las películas de serie B en cuanto a contenido y factura. Las películas de serie B generalmente tienen guiones mediocres y usan actores poco conocidos o principiantes, pero sus valores de producción como la iluminación, levantamiento de imagen o edición mantienen una cierta calidad. En cambio, las películas de serie Z muchas veces no llegan a cumplir ni siquiera con esos estándares. Uno de los ejemplos más famosos de este tipo de cine es el de Ed Wood, que se ganó en 1980 el título de peor director de todos los tiempos, gracias a sus desastrosas películas como Glenn o Glenda o Plan 9.
Fue notable por su estética exagerada, sus errores técnicos, sus efectos especiales poco sofisticados, material de archivo no adecuado, elenco excéntrico y diálogos sin sentido. Actualmente, Ed Wood es considerado como un director de culto, sobre todo después de que otro famoso director, Tim Burton, hiciera una película sobre él con Johnny Depp como protagonista. Un ejemplo más de cómo puede cambiar la forma de ver una obra de arte, de algo completamente ridículo y absurdo, a algo digno de ser estudiado y analizado. La cultura trash se ha llegado a confundir muchas veces con el concepto de kitsch, porque de alguna manera están relacionados. Los dos forman parte de esta industria cultural en la que el arte y los productos culturales son creados para el consumo de las masas. El kitsch es un estilo artístico considerado cursi, trillado y sobre todo pretencioso. En oposición a la creación original, se refiere a la multiplicación o imitación en el arte, a la creación en serie. Los teóricos que reflexionaron sobre este concepto a principios del siglo XX decían que el arte debía de ser, por definición subjetiva, cambiante y rebelde, y que el kitsch, en cambio, ni es original ni se modifica, sino que imita lo que ya existe. Se dice que la palabra se originó en la ciudad de Múnich, Alemania, a finales del siglo XIX, para referirse a los dibujos y bocetos baratos que los nuevos burgueses de la ciudad compraban para intentar copiar el gusto de las élites. Aunque en su origen el concepto kitsch es muy lejano a nuestro país, ha resultado muy efectivo para describir muchos aspectos complejos y paradójicos de la cultura mexicana. Lo kitsch incluye muchas creencias y formas de ver la vida de una manera muy interesante. Está en los cuadros de santos que hay en los pueblos, en el calzado extravagante que se usa en algunas regiones del país, O en las figuritas de porcelana como la que rompiste el otro día. pero en realidad esos objetos como las figuras de porcelana o las carpetitas de las abuelas en el baño no tienen ningún tipo de pretensión o intención artística. Así es que realmente no se deberían considerar kitsch. ¿O sí? Pues no lo sé. Creo que necesitamos la ayuda de un experto. Y ya tengo a alguien en mente. ¿Quién es? El profesor Eloy Fernández, doctor en humanidades, que escribió un libro que se llama Homo Sampler, Tiempo y consumo en la era Afterpop. ¡Vamos! Pues vamos. Hola Viviana, hola Hugo, ¿qué tal estáis? Hola. Háblanos un poco sobre los temas en que te has especializado. Digamos que yo hablo de la producción de los afectos en la sociedad de consumo, de cómo la subjetividad es producida técnicamente por medio de máquinas, discursos, tecnologías y también esas máquinas deseantes que somos los seres humanos. A más de 50 años de apocalípticos e integrados, ¿qué lectura se puede dar ahora a ese texto? Que las reediciones de Apocalípticos Integrados están totalmente justificadas, tanto más en tiempos como este, en que vivimos, ¿verdad?, una especie de apocalipsis a cámara lenta. El apocalipsis crea su propia industria. Hay personas, empresas que obtienen beneficios de esa situación límite y que no les conviene que cambie. ¿Qué nociones y conceptos siguen vigentes? La distinción que establece Umberto Eco entre tres niveles de cultura, un nivel alto, un nivel bajo y uno intermedio al que él le denomina mid-cult, creo que sigue existiendo. ¿Cómo se entiende la cultura de masas después de Internet y las redes sociales? A nosotros, pues Internet nos ha situado en la época del prosumidor digital, en que todas y cada una de nosotras hemos asumido los atributos del artista, del contemplador, pero también del productor y del responsable de marketing de las obras que producimos. Por tanto, podría decirse que ahora cada uno de nosotros reúne en una sola persona las distintas personalidades que hasta hace no tanto tiempo definían el espacio cultural. ¿Qué le dirías a los más jóvenes sobre cómo entender la cultura en la que viven?
Creo que el mejor consejo que puedo daros es que os empapéis de obras, de libros, de música, de cómics, de series, de películas, de todo aquello que os puede dar la vida. ¿Y qué pasa si alguna vez os encontráis con una obra que de entrada no os gusta? Esa experiencia también os sirve, también me ha servido a mí como lector, como consumidor de cultura, porque las personas también nos definimos a partir de nuestros actos de disgusto y de nuestros actos de rechazo. Por tanto, yo os recomiendo que ante un libro que os disguste, antes de abandonarlo, antes de dejarlo, os planteéis qué es lo que a vosotros os molesta, qué es lo que no os acaba de gustar, porque creo que en ese proceso os conoceréis mejor a vosotros mismos. Muchas gracias, nos dio mucho gusto platicar contigo. Bye. Bye. Hugo, Viviana, encantado de haberos conocido y hasta siempre. ¡Tada! ¿Qué te parece? ¿Orden alfabético? Pues sí, más fácil, ¿no? Así ya no discutimos sobre cuáles van arriba y cuáles abajo, o nos quebramos la cabeza pensando en el género de cada libro. Bueno, no está mal. Vamos a darle chance a ver si nos funciona. Siempre podemos probar y cambiar. Y para los que nos están viendo en casa, queremos proponerles una actividad. Primero que nos digan, si tuvieran que escoger entre apocalípticos e integrados, ¿cómo se considerarían y sobre todo por qué? Segundo, que escojan un programa de televisión o de radio, un blog o un podcast y nos digan si su contenido tiene un efecto positivo, negativo o neutro en ustedes. ¿Qué tipo de mensaje está comunicando? ¿Qué sensación o emoción me produce? Más allá del entretenimiento, ¿qué me deja el hecho de consumir este producto cultural? ¿Ha tenido algún efecto en mi forma de pensar o de ver el mundo o de relacionarme con los demás? ¿Me ha hecho aprender algo? ¿Me ha hecho cambiar mi perspectiva o punto de vista sobre algún tema en específico? Responder a estas preguntas nos puede ayudar a reflexionar sobre el tipo de productos que consumimos a través de los medios de comunicación. Quizá después de hacer este ejercicio, algunos de ustedes se vuelvan más selectivos con sus contenidos. Y otros más abiertos o incluyentes. No dejen de compartir y cualquier sugerencia o comentario, contáctenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en contacto. Bye. Bye. ¿Entonces te gusta? Sí, mucho. Se ve muy padre. Sí, ¿me compras un cómic? No, Ah. son muy caros.